Si el área del rectángulo grande que se muestra a continuación es de 147 unidades cuadradas, ¿cuál es el perímetro de la región sombreada, que debería ser el perímetro de este rectángulo naranja? Suponga que todas las dimensiones son números enteros. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos a esto a sub 1, este a sub 2 y este a sub 3 y, por lo tanto, el área del rectángulo naranja sería a sub 4. Comencemos por determinar el área de este rectángulo naranja. Y luego trabajaremos para determinar el perímetro de este rectángulo naranja. Entonces el área del rectángulo naranja, a sub 4, debería ser igual al área total del rectángulo grande, que sabemos es 147. Y luego menos las tres áreas conocidas de 48, 15 y 28. 147 menos 48, menos 15, menos 28 es igual a 56. Entonces a sub 4 debe ser igual a 56 unidades cuadradas. Recuerde que el objetivo aquí es determinar el perímetro de este rectángulo naranja. Para hacer esto, ahora trabajaremos para determinar las dimensiones de cada uno de estos cuatro rectángulos más pequeños. Para encontrar el área de un rectángulo, encontramos la parte de la longitud y el ancho. Entonces, al usar las áreas conocidas, veremos si podemos determinar las dimensiones de cada rectángulo. Y debido a que 15 tiene menos factores que 48, 28 y 56, primero veamos si podemos determinar las dimensiones de este rectángulo aquí. Tenga en cuenta que porque sabemos que el área es de 15 unidades cuadradas, las dimensiones tendrían que ser 1 por 15 o 3 por 5. Usemos las dimensiones de 3 por 5. Si la dimensión de 3 por 5 no funcionara, tendríamos que volver y probar 1 por 15. Ahora desde aquí, si sabemos que esta longitud es de 3 unidades, entonces la longitud opuesta aquí también debería ser de 3 unidades. Entonces, si sabemos que el área de este rectángulo aquí es de 48 unidades cuadradas y esta longitud es de 3 unidades, porque 3 veces 16 es igual a 48, eso significa que la longitud de este lado aquí tendrían que ser 16 unidades. Ahora, si estas dimensiones son correctas, observe cómo la longitud de este lado largo del rectángulo más grande debería ser 16 más 5 o 21 unidades. Lo que significa que el lado opuesto aquí tendría que ser de 21 unidades. Y esto nos ayudará a determinar las dimensiones de los dos rectángulos restantes. Echemos un vistazo al rectángulo aquí con el área de 28. Observe cómo las dimensiones de este rectángulo no pueden ser 1 por 28 porque 28 es mayor que 21. Por lo tanto, podría ser 2 por 14 o 4 por 7. Probemos 4 por 7. Entonces, si esto es 4 unidades y esto es 7 unidades, observe cómo el área sería 28 unidades cuadradas. Y si esta longitud es de 4 unidades, la longitud opuesta aquí también debería ser de 4 unidades. Entonces, si esta longitud es de 4 unidades, y el área de este rectángulo naranja es de 56 unidades cuadradas, porque 4 veces 14 es igual a 56. La longitud de este lado aquí debería ser de 14 unidades. Observe cómo funciona esto porque 14 más 7 equivalen a 21. Entonces, ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el perímetro de esta región sombreada o, en este caso, el perímetro de este rectángulo naranja. El perímetro es igual a la suma de las longitudes de los cuatro lados o si queremos, 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Entonces el perímetro aquí sería 2 veces la longitud de 14. Más 2 veces el ancho de 4. Que es igual a 28 más 8 que es igual a 36. Y el perímetro es una longitud, por lo que las unidades serían unidades, no unidades cuadradas. Esta pregunta no se hace, pero si lo hizo. Observe cómo ahora también podríamos determinar el perímetro del rectángulo más grande porque ahora sabemos las dimensiones. El rectángulo más grande sería de 7 unidades por 21 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.